sí procedería a embargar todo lo que tenga Odebrecht en el Perú. Y no solamente eso, yo no sé por qué hasta ahora, Nicolás, no piden, por ejemplo, dentro del proceso penal, la nulidad de la transferencia que hicieron en Rutas de Lima a favor de la empresa Brookfield, de las acciones, porque esa transferencia se hicieron cuando ya se sabía que Odebrecht era una empresa corrupta. Igual que lo que ha pasado con Vinci y OAS. Vinci, que es una súper prestigiosa. O sea, uno va por las carreteras de Europa y Vinci por todos lados, porque son los grandes constructores de autopistas. Esa nulidad, con ese conocimiento, Vinci no puede decir que no sabía que todo este tema de la línea amarilla y la ¿no es cierto? ¿Y cómo le llaman ellos? La vía expresa, la ruta expresa, no sé, estaba manchada de corrupción. Esa nulidad de transferencia la pueden hacer aquí dentro del mismo proceso penal y no lo están haciendo. Catherine, ¿por qué te has ido con Borgi? O sea, ¿por qué no te quedabas independiente? Porque hay la opción de que te inviten y estoy seguro que más de un partido hubiera querido invitarte. Porque Porqui se ha puesto esta camiseta de lucha contra esta corrupción de Odebrecht y él sí se ha puesto la camiseta de defender los intereses del Estado, porque él sí está pidiendo en Estados Unidos, ha contratado a estos abogados y están pidiendo la nulidad de esta transferencia de Brookfield. Está haciendo el trabajo que debería de hacer los abogados, los procuradores. Esa nulidad él está haciendo en Estados Unidos. Por eso. El día de ayer Marisol Pérez Tello ha hecho referencia directa a ti cuando yo le he preguntado por qué te sacó de la Procuraduría y dijo que lo volvería a hacer. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo sobre ti, Catherine. Adelante, por favor. A Catherine tú la sacaste cuando sí, por supuesto, la volvería a sacar. Pero la sacaste porque estuvo faltosa con Pedro Pablo Kuczynski. No, por favor. Voy a explicarte, está todo documentado ya, hemos puesto todos los documentos a disposición de la gente, siempre han estado a disposición. Yo no puedo evitar que una persona esté intentando hacer su carrera política a costa de golpear permanentemente durante 6 años, ¿no? Pero ya está aquí, pues, ¿no? A partir de acá el Poder Judicial, las querellas hablarán por mí. Bueno, eso fue lo que dijo. Las querellas hablarán por mí, dice. Eso es una amenaza. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu versión de lo que pasó? Aunque acá la contamos más de una vez, pero vale la pena repetirla, ¿no es cierto? Bueno, una lástima que no hayan puesto todo. Pero en realidad lo que me ha sorprendido es que casi después de 8 años de mi destitución, ahora saca una nueva justificación, ¿no? A mi destitución. Porque desde el año 2017 la justificación fue, ella no quiso aplicar el famoso DU 003, ¿no es cierto? Ella impidió que se vendiera Olmos. Y no solo impedí que se vendiera Olmos, con mucho orgullo digo que impedí que Odebrecht vendiera todo su patrimonio. Y no solamente Odebrecht, también impedí que Barata vendiera todo su patrimonio, porque embargué todo el patrimonio de Barata, sus vehículos, sus bienes inmuebles, absolutamente todo. Y de Odebrecht también. Y es verdad, inapliqué su DU 003 para poder embargarle todo a Odebrecht. Y si volvería a ser procuradora, volvería a hacer exactamente lo mismo, porque fui procuradora para defender los intereses del Estado por encima de presidentes vinculados a hechos de corrupción de empresas corruptas como Odebrecht o de ministras vinculadas a hechos de corrupción como Odebrecht, ¿ok? Volvería a hacer lo mismo. Entonces ahora me sorprende que después de 8 años diga, porque en la nota completa es que dice por qué vinculado a un tema de Enagás, ¿no es cierto? Porque dice, la procuradora Ampuero expresamente solicitó la exclusión de la empresa Enagás. Eso es lo que ella dice. Entonces yo aquí públicamente reto a la exministra Marisol Pérez Tello, la reto para que muestre la resolución judicial que incluye a la empresa Enagás dentro del proceso penal, que comprende a la empresa Enagás dentro del proceso penal, ¿correcto? O en todo caso, que muestre la disposición fiscal que incluye a la empresa Enagás dentro del proceso penal. Existía un proceso penal de Enagás donde solamente estaban como investigados 2 personas, la señora Claudia Ojocama y el señor Ramírez Condevilla, me parece, ¿no?
solamente los dos estaban como investigados, solamente las dos personas, ¿ok? Y en ese proceso penal ella dice que yo solicité expresamente que excluir a Enagás. A la empresa Enagás. Por lógica, y no hay que ser abogado para eso, para solicitar que expresamente se excluya a una empresa, previamente tiene que estar incluida o comprendida dentro del proceso penal. Y es por eso que la reto públicamente para que presente. Tú dices es que Enagás no estaba incluido en el proceso y por lo tanto no había manera en que tú la excluyeras. Exactamente. Es como para que nos entienda tu público. Si tú quisieras sacar de este set de la radio a una persona, primero la persona tiene que estar dentro del set, ¿no es cierto? Dentro de este espacio, para que tú la saques. Es por eso que yo la reto, para que haga público, para que te lo mande, si nos está escuchando, te lo mande vía WhatsApp, la resolución judicial por la cual incluyeron dentro de este proceso penal a la empresa Enagás. Lo que la exministra no informa es que yo, en mi calidad de procuradora, lo que se hizo es más bien presentar una denuncia penal por el caso Gasoducto, que incluyó ¿a quiénes? A Ollanta Humala, a Nadine Heredia, a Odebrecht, sí, a Odebrecht, a Barata y a representantes de la empresa Enagás, como el señor David Frutos Santome. Y yo, en mi calidad de procuradora Lavajato, concurrí al despacho del fiscal Reinaldo Avia. Él me citó a su despacho y yo fui. Y estuvo presente el abogado de este representante de la empresa Enagás. Y me hizo preguntas, si me ratificaba en la denuncia que se había formulado desde la Procuraduría. Y yo me ratifiqué en todas las imputaciones. Y esa denuncia, en la cual yo me ratifiqué, es la que luego ha dado origen a este proceso penal Gasoducto, en donde incluso un ministro de Estado, el señor Merino, ministro de Energía y Minas, se acogió a la colaboración eficaz. Y esa investigación es la que ahora la Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva en contra de Barata, gracias a esa denuncia que se elaboró en la Procuraduría. Y que yo, en mi calidad de procuradora, me ratifiqué en esa denuncia. Y ese proceso es en donde Enagás está como tercero civilmente responsable desde el año 2023, señora Marisol Pérez Tello. Entonces ahora más bien digo que también seguramente, porque me ratifiqué en esa denuncia, también ha sido otro de los motivos por el que seguramente también me sacaron del cargo. Ahora, pero la secuencia en el tiempo fue la siguiente. Se produce la entrevista con Pedro Pablo Kuczynski con respecto al tema de Odebrecht, ¿no es correcto, cierto? En Palacio. En Palacio. A mi solicitud, por cierto. A tu solicitud. Y tú, digamos, versión del entorno de la gente de Pedro Pablo Kuczynski, fuiste muy faltosa, porque tú le preguntas a Pedro Pablo Kuczynski si tenía alguna vinculación con la empresa Odebrecht. Bueno, tú estabas ahí, te debes recordar el diálogo. E insististe, según ellos, impertinentemente. Así es. El problema es que tenías razón, porque estaba mintiendo Pedro Pablo Kuczynski. Estás diciendo que no y tú insistías en preguntarle. Más o menos fue eso lo que pasó, pero tú eres la que mejor lo puede contar porque estabas ahí. Y eso está debidamente documentado. Yo le hice esas preguntas. Es más, esa diligencia se lleva a cabo en Palacio de Gobierno a mi solicitud. Yo solicito que se lleve a cabo esa diligencia. Y fuimos a Palacio. En ese entonces era el fiscal Hamilton Castro, es cierto, que era parte del equipo Lavajato. Y yo le hago esas preguntas acerca de sus vínculos que tenía con la empresa Odebrecht y si había realizado algún tipo de asesoría a esta empresa, ¿no? Y él se indigna con la pregunta. Es más, se levanta de donde estaba sentado, ¿no? Molesto, indignado. Su abogado pide agua, que le alcancen agua al presidente. Como yo era tan impertinente en hacer esa pregunta al presidente, ¿no? Qué osada esa procuradora, ¿no? En hacer este tipo de preguntas. Y él no quiere contestar la pregunta, ¿no? Su abogado se opone, impertinente la pregunta. Obviamente yo insisto en la pregunta y queda constancia ahí en el acta de por qué y sustento mi utilidad y mi pertinencia de la pregunta. Y bueno, finalmente él no quiere contestar y no contesta la pregunta.
Y finalmente el tiempo me dio la razón, ¿no? Y voy a contestar además, porque son dos cosas las que dice la ex ministra. Califica de adefesia o adefesio la medida cautelar, ¿no? El embargo. Dice adefesio el embargo. Y yo lamento mucho ese tipo de expresiones de una persona que ha sido ministra y que ahora quiere ser presidente de la República y que no lo va a hacer, obviamente. Porque esta medida cautelar en beneficio de los intereses del Estado. Y yo más bien le diría que ella debe pedir disculpas, y no disculpas a Katherine Ampuero, sino disculpas al país, porque nombró como procuradores a personas que negociaron de una manera muy nefasta y lesiva para los intereses del Estado. Porque gracias a estos procuradores, ahora vamos a tener que pagar millones de millones a una empresa corrupta, porque negociaron mal. No exigieron que Odebrecht se desistiera de una demanda. Nosotros sí nos desistimos de poder demandarles en la vía civil, en la vía administrativa, en la vía penal, y ellos no exigieron lo mismo a esta empresa. Por eso nos demandaron ante el CIADE. Por no incluir dentro del acuerdo el tema del gasoducto, ahora tenemos que pagarle a Enagás cerca de 200 millones. ¿Y eso de quién fue responsabilidad? ¿De la Procuraduría? El tema de la reparación civil es responsabilidad de la Procuraduría. Nunca en la historia de las procuradurías, Nicolás y yo tuve muchísimos años en distintas procuradurías, jamás en la historia de las procuradurías hemos visto a un procurador que devuelva dinero que estaba retenido para el pago de la reparación civil, lo devuelva al delincuente. 524 millones retenidos para el pago de la reparación civil, estos procuradores decidieron devolverle a Odebrecht. Jamás se ha visto. Y le puedes preguntar a cualquier procurador. El argumento, yo estoy tratando de rebobinar, ¿no? Recuerdo en ese momento, porque yo entrevisté a algunos de ellos, había un problema muy serio con proveedores que eran empresarios peruanos que habían participado en la realización de obras y a los que Odebrecht le debía. Entonces, el argumento era, si se le sigue reteniendo el dinero, no va a poder cobrar y van a quebrar montones de empresas peruanas, ¿no es cierto? Que ya habían chambeado para Odebrecht. Hubiera sido, Nicolás, que esos 524 hubiera sido para esos proveedores. Esos 524, cuando se lo dieron, lo sacaron del país inmediatamente, al día siguiente, se lo llevaron del país. Y no le pagaron a la gente. Y no le pagaron a los proveedores. Se lo llevaron. Hemos hablado ya de la referencia que hizo a ti, Katherine, yo creo suficiente. Ya dejemos a Marisol Pérez Tello fuera de esto. Pero tú has sido protagonista en los últimos días de serias críticas al acuerdo Lavajato. Y yo quiero puntualizar un tema acá. Yo creo que hay dos tipos de discusión sobre el acuerdo Lavajato. Es decir, o el acuerdo con Odebrecht. Que debía hacerse, pero ¿se pudo hacer mejor? O de gente que simplemente celebra que se caiga el acuerdo porque están librando a sus clientes enfrentados por gravísimos casos de corrupción. Son dos posturas totalmente distintas. Yo entiendo que tú estás en la primera que he descrito, ¿no es cierto? Tú no estás entre las que celebran que se cayó el acuerdo. O que se podría caer, porque no se ha caído, que es lo otro, ¿no? No se ha caído, que quisieran que se caiga. Yo siempre dije que sí era necesario celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, pero definitivamente no en esas condiciones. En esas condiciones me parece que han sido absolutamente lesivas, ¿correcto? Porque cerrar un acuerdo de colaboración eficaz en solamente 4 obras es nefasto. Porque ese acuerdo de colaboración eficaz debió cerrarse en muchísimo más obras. Principalmente debió incluirse las obras como gasoducto, obras como Rutas de Lima, Olmos, Chavimochic, que son obras grandes, obras emblemáticas, importantes, onerosas. Gasoducto ya porque desde la Procuraduría ya habíamos nosotros presentado la denuncia por gasoducto que comprendía a muchos funcionarios. Ya hablé hace unos minutos la que habíamos presentado, que incluía a Odebrecht, que incluía a Barata, que incluía a los representantes de Enagás.
¿no? Y que ahora ya Enagas, ahora sí, ya es parte del proceso, ya es tercero civilmente responsable, ahora sí. Además, en el caso de Enagas, el gasoducto es donde se cierra uno de los temas claves en el proceso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no es cierto? Que sí. Porque y la investigación ya estaba abierta gracias a la denuncia desde la Procuraduría. Claro, es decir, lo que se dice es que cuando, y esto es bien importante en la discusión sobre el financiamiento de los partidos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué recibe dinero Ollanta Humala? O sea, eso de los 3 millones, ¿no es cierto? Y aumentar a Keiko 500. Porque le iba a dar algo, es decir, le iba a dar algo a cambio en el caso de que esta gente llegara al poder como efectivamente ocurrió. Es decir, que el financiamiento, lo que es en realidad, no es un dinero que se entrega y se cometen errores administrativos por no declararlos o tributarios. No, señor, está comprando voluntades al final de las cuales está recibiendo beneficios. Y ahí se configura completo el circuito de la corrupción. ¿No es cierto? O sea, el circuito se cierra cuando no dejan entrar al otro postor a la sala para que solo esté Odebrecht y Enagas en esa presentación. Eso fue escandaloso, o sea, fue groseramente entregarle porque era un compromiso. Incluían gasoducto dentro del acuerdo de colaboración eficaz. En este momento no tendríamos que pagarle a Enagas casi $200 millones. No hubiéramos perdido el arbitraje en el CIADE, porque recién en diciembre ha salido la sentencia, ¿correcto? Hubiéramos utilizado esa sentencia de la colaboración eficaz en el CIADE y la hubiéramos ganado a Enagas. Y probablemente perdamos ahora ante Odebrecht y tendremos que pagar mucho más dinero. Estamos hablando de casi 2.000 millones que como Estado peruano vamos a tener que pagar a Odebrecht. O sea, en primer lugar, o sea, tú dices, se pudo hacer un acuerdo mejor, porque lo que dice muchísimo Rafael mejor. Vela, aunque lamentablemente, yo me imagino que en esto estás de acuerdo conmigo, o sea, hay una controversia, Rafael Vela está en el centro de esta controversia y Rafael Vela no puede salir a explicar, a dar sus razones, a contestar a las cosas que se han dicho sobre él. Eso está mal. Y Nicolás, discúlpame, y yo no soy un general después de la batalla, porque yo estuve desde que se iniciaron las conversaciones o las negociaciones. Y desde el día 1 que me senté con ellos decían solo 4 obras y yo les dije no, sobre 4 obras no. Y yo no voy a aceptar porque desde ese día ellos querían pagar el monto de reparación civil que finalmente terminaron pagando en 15 años todavía, ¿no? O sea, esa fue una pésima pero tú dices, negociación. Primero debió incluirse más obras y no solo 4, pero el argumento que da el equipo Lavajato es que el acuerdo se hizo, que se declaraban culpables sobre 4 obras, pero que tenían el compromiso como parte del acuerdo que iban a colaborar y dar información sobre todos aquellos procesos en que la Fiscalía los convocara, lo cual permitía la famosa cláusula progresiva. Claro, sentenciar a terceros y recuperar de dinero de otras obras, la condición es que a ellos no los incluyeran en el proceso. A ver, Nicolás, ¿no es cierto? Eso es ir en contra de la ley, porque la ley no establece cláusula de progresividad, eso no existe. Y las negociaciones se tienen que hacer respetando el marco legal. Ninguna colaboración eficaz establece cláusula de progresividad, ese es un invento. Es un invento en beneficio de Odebrecht. Y eso no se hace, eso es ilegal. Y eso se tiene que investigar. Eso ahora, lo inventaron para Odebrecht. Tú dices ya. Y otra cosa, y déjame terminar allí. La colaboración eficaz es clara cuando dice: los beneficios se otorgan en atención a la información entregada y corroborada. La colaboración no dice se entregan beneficios en atención a información futura que te voy a entregar. Ahora, tú dices que aparte de las obras, que debió haber un reconocimiento de culpabilidad y declaratoria, ¿no es cierto?, en todos los casos, sino que además debió ser más severa la postura del Estado con respecto, por ejemplo, al embargo de bienes. O sea, en este momento está ocurriendo una cosa que parece de locos. Odebrecht, que a través de, con otro nombre, ¿no es cierto?, que está en Olmos, en el proyecto de Olmos, está pidiendo, por lo que he visto, es decir, los agricultores en el norte están caminando por la pared. 10 años más. 10 años más de vigencia de un contrato que no han cumplido, ¿no?
Y otra cosa para cerrarte ahí. Pero tú dices que eso también pudo ocurrir, es decir, pudo ajustarse más a Odebrecht según tú. Por supuesto. Esa era nuestra estrategia de la Procuraduría. Te embargo todo, impido que vendas, porque ¿en dónde le duele más a una empresa? A una empresa no la puedes meter tras las rejas, ¿no es cierto? No la puedes privar de su libertad, como si lo puedes hacer a una persona natural. ¿En dónde le duele a una empresa, dime? En su patrimonio. Por supuesto. Cuando tú le tienes embargado todo su patrimonio y no puede vender, no puede disponer libremente de su patrimonio, entonces allí es donde la empresa va a empezar a delatar y a darte la lista de los corruptos. Esa era nuestra estrategia. Ahora, impido de que vendas y ahí va a empezar. Tengo una pregunta final. Es decir, en este momento se ha producido una situación en la que Odebrecht y el señor Barata están incumpliendo los compromisos adquiridos en la colaboración eficaz. Más allá de la controversia sobre si lo hicieron bien, el procurador Ramírez, luego Silvana Carrión, el propio Rafael Vela desde la Fiscalía, etcétera. Más allá de eso, ¿es posible que en un momento como este, en este nuevo contexto de incumplimiento de compromisos, el Estado peruano solicite, bueno, José Domingo Pérez lo ha hecho en relación a OAS y la línea amarilla? José Domingo Pérez ha pedido que se le entregue a la Municipalidad de Lima como administrador judicial el manejo de los peajes de la línea amarilla. Eso, pero en todo caso se pueden dictar medidas de embargo en el contexto en que se ha producido un incumplimiento o no. O sea, porque ¿qué cosa tiene Odebrecht? Tiene Olmos, tiene participación todavía en Rutas de Lima e indirectamente con Brookfield, que entiendo es un fondo de inversión, pero de ellos tienen intereses. O sea, ¿podrías embargar bienes de Odebrecht o no? Nicolás, no solamente pueden, deben hacerlo. Yo lo hice en el 2017 y un juez me dio la razón, el Poder Judicial me dio la razón. Y eso es lo que no dicen los que me critican. No es que a mí me dio la gana, no, yo lo pedí y el Poder Judicial dijo que mi pedido se ajustaba a la ley. Por eso es que me dio la razón el Poder Judicial. Que aquí una exministra lo califique de adefesio a una resolución dada por el Poder Judicial es lamentable. ¿Y sabes por qué deja sin efecto el Poder Judicial esa resolución, que por cierto no es una sentencia como erróneamente lo califica, y es lamentable porque ella es abogada y no sabe diferenciar un auto judicial de una sentencia? No, una medida cautelar, señora Perestello, no es una sentencia, es un auto judicial. El Poder Judicial deja sin efecto este auto judicial porque su procurador Ramírez, que usted lo pone en el cargo, se presenta a una audiencia pública y coincide con su procurador Ramírez y se desisten de la medida cautelar, ¿ya? Se desisten de la medida cautelar. Y por eso es el que el Poder Judicial deja sin efecto este auto judicial que no tiene calidad de sentencia. Entonces, sí se puede hacer, lo deben de hacer, garantizando los intereses del Estado. Es decir, tú dices, para terminar, que lo que sí se podría hacer, para sacar algo sobre blanco y negro, ¿no es cierto? Que más allá de la controversia sobre lo bien o mal que se pudo hacer el acuerdo, y en el contexto que, para empezar, Barata está incumpliendo los acuerdos comprometidos, es más, ahora está requerido por la justicia peruana, ¿no es cierto? Claro, tiene 36 meses de prisión con una orden de ubicación y captura, en ese contexto, ¿no? Tú dices, sí procedería embargar todo lo que tenga Odebrecht en el Perú. Y no solamente eso, yo no sé por qué hasta ahora, Nicolás, no piden, por ejemplo, dentro del proceso penal, la nulidad de la transferencia que hicieron en Rutas de Lima a favor de la empresa Brookfield, de las acciones, porque esa transferencia se hicieron cuando ya se sabía que Odebrecht era una empresa corrupta. Igual que lo que ha pasado con Vinci y OAS. Vinci, que es una súper prestigiosa. O sea, uno va por las carreteras de Europa y Vinci por todos lados, porque son los grandes constructores de autopistas. Esa nulidad, con ese conocimiento, Vinci no puede decir que no sabía que todo este tema de la línea amarilla y la vía, ¿no es cierto? ¿Cómo le llaman ellos? La vía expresa, la ruta expresa, no sé, estaba manchada de corrupción. Esa nulidad de transferencia la pueden hacer aquí dentro del mismo proceso penal y no lo están haciendo. Una pregunta final, porque tenemos que terminar por hoy, Catherine. ¿Por qué te has ido con Borgi? O sea,
¿por qué no te quedabas independiente? Porque hay la opción de que te inviten y estoy seguro que más de un partido hubiera querido invitarte. Porque Porky se ha puesto esta camiseta de lucha contra esta corrupción de Odebrecht y él sí se ha puesto la camiseta de defender los intereses del Estado, porque él sí está pidiendo en Estados Unidos, ha contratado a estos abogados y están pidiendo la nulidad de esta transferencia de Brookfield. Está haciendo el trabajo que debería de hacer los abogados, los procuradores. Esa nulidad él está haciendo en Estados Unidos. Por eso, porque él esos intereses. Mejor no nos ponemos a discutir sobre Porky porque vamos a terminar mal. No, te agradezco mucho, Katherine, por estar acá. Gracias a ti, Nicolás, por darme esta oportunidad. Me parece absolutamente legítimo que hemos coordinado el derecho que tengas a... Y sobre todo, hablando con la verdad. Y yo, un punto final. ¿No debería Rafael Vela tener el derecho a ser escuchado, Katherine, por Dios? Yo creo Le que están toda dando persona con fierro debe, en todos lados. ¿Cómo es posible escuchado? que no lo autoricen a escucharlo? O sea, tú no estás de acuerdo con él, tú piensas que él se equivocó, lo que sea, pero tiene derecho a ser escuchado. No puede ser que estemos en este punto, yo no sé quién malaconseja a la fiscal de la Nación, porque está siendo malaconsejada. En fin, muchas gracias, Katherine. Gracias a ti, Nicolás. Que tengas